Marcos 16, 15 y 16. Voy a leerlo aquí en la versión Dios habla hoy. Igual se maneja la versión 60, la que más manejamos, pero el contenido es el mismo. Dice la palabra del Señor y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Amén. Bien, vamos a enseñar la doctrina del bautismo porque hay movimientos religiosos que dicen que el bautismo es de carácter secundario, que el bautismo no es indispensable para la salvación, que la persona se puede salvar sin bautizarse. Eso dicen algunos religiosos. Pero yo los invito a ustedes esta mañana a creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. No lo que digan los demás. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios como firme ancla de nuestra fe. Amén. Es decir, en la palabra de Dios podemos asegurar nuestra fe. Si Dios lo dice, es verdad. Y póngale la firma. Lo que el Señor diga a través de su palabra siempre será prioritario, primero, principal, antes que lo que diga cualquier otra persona. Y hay cosas que merecen de pronto alguna interpretación y que puede prestarse para diferentes visiones, puede presentarse para diferentes perspectivas. Pero hay pasajes en la Biblia que son concretos, como este. Aquí no deja un espacio como si fuera una opción el bautizarse o no para la salvación. Aquí el Señor ha resucitado, se ha presentado a sus apóstoles, les ha regañado por la incredulidad y dureza de corazón. Amén. Los ha regañado a otros dos que iban camino a Emaús, que iban hablando acerca de la resurrección de Jesús, y tristes porque el Señor se había muerto y porque, bueno, se había ido, y nosotros que creíamos que Él era el Redentor, pero ahora lo sacrificaron, y aunque unas mujeres dijeron por ahí que había resucitado. Y el Señor les dice: oh insensatos y tardos para creer todo lo que las Escrituras dicen. Y tomando las Escrituras, empezó a mostrarles desde el comienzo los profetas y los salmos acerca de lo que era necesario para la salvación. Gloria a Dios. Así que el Señor le dio gran énfasis a las Escrituras y los regañó por ser duros para creer lo que las Escrituras dicen. Y la Biblia dice también, el apóstol Pedro dice, Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconscientes tuercen, oiga bien,
para su propia perdición. Y dice, tuerce en lugar de llevar a la salvación. Porque eso es lo que dice, tuerce las escrituras para su propia perdición. Así que es importante lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo resucitó, les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen estas buenas nuevas a toda criatura. Esto es para encerrar a todo ser humano. Todo ser humano debía hoy escuchar esta gran noticia. El evangelio son buenas noticias. Por eso cualquier otra versión dice una buena nueva. Prediquen estas buenas nuevas. Y el que creyere ¿qué? A estas buenas nuevas o al evangelio. Y no solamente creyere, sino que además fuere bautizado, será salvo. Y el que no, será condenado. Así que no dejó opciones. El que crea y sea bautizado será salvo. Ahora me dicen algunos, pero es que, ay, ¿cómo hacemos si cuando yo era niño me bautizaron? Le pregunto, ¿usted creyó el día que lo bautizaron? Por supuesto que no, porque era un niño. Y un niño no tiene la capacidad de creer. Así que el evangelio no se le predica a los niños. El evangelio se le predica a los adultos. Jesucristo mismo se bautizó, dice Lucas, cuando tenía aproximadamente, ¿cuántos años? Como 30 años. Esto porque ahí es la madurez de un cerebro, de una persona. Claro, había mucho que hablar de eso. Jesucristo no se bautizó porque él tenía pecados, como dicen algunos. Es que el bautismo no era necesario porque el ladrón de la derecha se salvó sin ser bautizado. Primero, quiero aclarar eso ya que me metí ahí. La iglesia nació el día de Pentecostés. Los evangelios son prácticamente del Antiguo Testamento. Lo que ocurrió en los evangelios está sujeto a la ley de Moisés. Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés. Y dice la Biblia que la ley fue hasta Cristo. Así que cuando el ladrón de la derecha se arrepintió bajo las normas de la ley, no bajo las normas de la gracia. Así que él no necesitaba bautizarse. Pero si estudiamos un poco más a fondo, la iglesia nació con el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe dónde aparece eso en la Biblia? Claro, Hechos 2. El derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y cuando Pedro les predicó el evangelio de Jesucristo, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. A partir de ese día se abrieron las puertas de la predicación del evangelio en todo el mundo. Démosle ese aplauso al Señor con alegría. Así como cuando ya uno ha desayunado, porque esta segunda escuela dominical se hace después de las 9, así que
Es de haber desayunado. Gloria a Dios. De manera que aquí dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, no es que el bautismo en sí tenga el efecto salvatorio, pero sin bautismo nadie se salva, porque eso es lo que dice la Biblia. La salvación bíblicamente se sustenta en 3 pasajes bíblicos que me parece importantísimo. Uno, el que acabo de leer, Marcos 16, 17. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El otro está en Romanos 10, creo, y esta es la palabra de fe que predicamos: que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Ahora, sigue ahí ese principio, creer, y segundo, confesar. Eso está en Marcos, en Hechos, ¿qué, hermano Carlos? Romanos 10, ¿qué? Vamos a mirarlo. No estamos en la escuela dominical. Romanos, ¿alguien me dio la cita? 19. Muy bien. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que viene hablando Pablo aquí es que este evangelio no está en el cielo para que alguien diga: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos traerá la palabra para que la oigamos? Ni tampoco está en el abismo para que alguien diga: ¿quién descenderá al abismo y nos traerá la palabra para que la oigamos? Y entonces dice todo lo contrario: cerca de ti está la palabra, está ahí, en tu boca y en tu corazón. Todo lo que usted tiene que hacer es creerla y confesarla. Ahora, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Se cree y se confiesa el nombre del Señor a través del bautismo. Es a través del bautismo que confesamos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Porque esto es un acto de fe. Gloria al Señor. En realidad, lo que nosotros hacemos es una profesión de fe cuando nos bautizamos. Y entonces, si crees, serás salvo, pero a través del bautismo. Y el tercer aspecto para la salvación que tenga que ver con esto está en Mateo 14, Mateo 24, 14 o 15. Dice: mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que se trata de creer, bautizarse y perseverar. Gloria al Señor, hasta el fin. No se trata pues de un bautismo como lo hacen algunos. Porque algunos dicen: no, es que el bautismo es sencillamente un mandamiento. Ajá. Supongamos que fuera un mandamiento de los más elementales, pero es de Dios. ¿No sería necesario cumplirlo? Por supuesto. Gloria al Señor. Ahora bien, válgaseme la expresión que voy a utilizar.
la forma de matricularse en el reino de Dios, la forma de matricularse es a través del bautismo. Hechos 28, 19. Y le dijo: id de hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿Cómo se irían a hacer los discípulos? Bautizándolos. Ahora, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilos, que no voy a hablar de doctrina y cualquier día lo puedo explicar, no se asusten. Lo que quiero invocar es que se hace discípulo cuando se bautiza. Amén. El bautismo es el paso que incorpora a la persona dentro del cuerpo de Cristo. El bautismo es un paso que lo coloca dentro. Gloria a Dios. El hermano Carlos en el culto anterior estaba explicando la forma en que él lo explica y habló del avión. ¿Sí o no? Bueno, vamos a hablar del avión. Nosotros, los predicadores, decía él, estamos parados a la puerta del avión y es nuestro deber explicarle a las personas: si usted se sube al avión, va para Bogotá, digamos en este caso. Si te subes al avión, vas para Bogotá. Pero si te subes al avión, debes quedarse ahí hasta que llegue el avión a Bogotá. En segundo lugar, si te subes al avión, debes guardar unos requisitos, unos protocolos, y se le va a explicar. Entonces, nosotros los predicadores nos paramos y empezamos a explicar las bendiciones de entrar, pero también los deberes. Porque recuerden, no hay derechos sin deberes, ni hay deberes sin derechos. Así que nosotros les explicamos y las personas deciden si ingresan o no, porque aquí no se obliga a nadie. Pero lo que hacemos es tratar de explicarles por qué deben bautizarse, por qué deben ingresar. Usted quiere ir al cielo, tiene que bautizarse, tienes que creer, tienes que bautizarse y tienes que perseverar. Ay, ahora se la están tirando de más santos, que ellos son los únicos que van para el cielo. Yo no estoy diciendo que son los únicos, estoy diciendo, la Biblia dice así. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no quiera creer será condenado. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a las multitudes, cuando ellos preguntan: entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro dice: sencillo, arrepiéntase, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis un don. Gloria al Señor, que lo da el Espíritu Santo. Y la Biblia dice: y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se añadieron 3,000 personas. Así que el bautismo con que la iglesia inició no fue un bautismo sencillo, fue una gran ceremonia donde había gente bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Nos imaginamos 3,000 personas bautizándose. Demos gloria a Dios. Y es que le pica la lengua a uno, porque es que no sé cómo la gente puede creer que Pedro se equivocó. Y no solamente Pedro, sino los otros apóstoles, para que fueran a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, como creando una nueva fórmula, y no como dice Mateo 28, 19. No quiero meterme allá,
porque bueno, habría que hablar mucho de doctrinas. Gloria al Señor. Y luego el apóstol Pedro dice, el bautismo sí es indispensable para la salvación. Primera de Pedro 3:21. Vamos a mirar Primera de Pedro 3:21 en esta versión que me parece como que nos ayuda a aclarar. El apóstol Pedro aquí viene hablando de una serie de cosas. Entre ellas dice, el versículo anterior, el 20, dice que Noé y su familia se salvaron a través del agua. De alguna manera está diciendo, bueno, ellos fueron bautizados, se salvaron, pero tuvieron que ser bautizados a través del agua. Y entonces luego dice, 8 en total fueron salvadas por medio del agua. Y esta versión dice, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvos nosotros. Es decir, el agua del bautismo, en la otra versión dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, no es no, es nos. Ese nos, esa S, tiene una connotación especial. Primero, que es sí. Segundo, que incluye el apóstol Pedro y a todo el que se salva. Ahora, dice, nos salva. Es que alguno decía, mire, es que la Biblia dice el bautismo no salva. Claro, le quita la S y tiene una connotación, se desvía la flecha, pero perdido al otro extremo. No es nos, no es no, es nos salva. Y aclara, no se trata de un baño como en el Antiguo Testamento, que consistía en abluciones, es decir, diferentes baños y diferentes alimentos para obtener la purificación. Aquí dice, no se trata de la purificación del cuerpo, porque para eso cada quien se baña en su casa. No es como un hermano decía, un hombre por allá en una ocasión, fui a visitarlo cuando yo no había salido al ministerio, y dice, bueno, aprovécheme que me quiero pegar ese baño ya, quiero que me bañen. No, esto no es así, ni aprovécheme ni nada. El que tenía que aprovechar es Él, la gracia de Dios. Aprovechar Él, no nosotros. Nosotros no andamos desesperados por bautizar gente, créame que no. ¿Cuál? Por competir. No me interesa competir con nadie. Yo predico la palabra de verdad. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no será condenado. Yo tengo que predicar eso siempre. Gloria a Dios. Entonces el bautismo, dice, no quita las impurezas físicas. El bautismo produce una limpia conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, le quitamos los paréntesis que tiene, dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, la razón del bautismo es que Cristo lo mandó y Él está vivo porque Él resucitó y Él fue el que lo dijo. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y el que lo dijo está vivo y sostiene esa palabra. El que crea y sea bautizado será salvo. Demos gloria a Dios. Lo que pasa es que no se trata de un baño, se trata de unos significados trascendentes. El bautismo
Ya para cerrar, porque el tiempo se nos terminó, pero continuamos el próximo domingo. Entre otras cosas, significa la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Nosotros a través del bautismo nos sepultamos y resucitamos con Él. Léanlo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. A través del bautismo nos sepultamos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Pasamos de muerte a vida, pasamos de un reino a otro reino, nacemos de nuevo. ¿Cómo me van a decir que no se necesita? Si el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Gloria a Dios, que se necesita pasar de un reino a otro reino, y que esto se logra a través del bautismo cuando se tiene conocimiento de causa. Gloria a Dios. De resto no podemos caer en la inocencia o ignorancia de la tradición. Hay que bautizar al niño para matarle el virus del pecado original. Si una muchacha, una señora me discutía eso, no, es que bautizamos a los niños para matarles el virus y para que no se enfermen, y no se enferman. No se les enferman los niños, los que bautizan no se les enferman. No, señor. El bautismo es para gente que puede creer, que es consciente de lo que está haciendo. Pero es que además, porque es incorporarse. Ahí en Romanos 6 la Biblia habla de injertados, sembrados, plantados juntamente con Cristo a través de las aguas del bautismo, para nacer con Él en una planta nueva, que es lo que dice Romanos por allá en el capítulo 11. Somos injertados en el verdadero olivo que es Cristo. A través del bautismo somos injertados al cuerpo de Cristo. Usted lo leerá en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo quedáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todo el que pasa por las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo sale con un vestido blanco y resplandeciente, parecido al vestido de Cristo. Eso dice la Biblia. Sale vestido de Cristo. Y si en el cielo hay un ángel con una espada desnuda, y la orden de Dios es: no deje entrar sino a Cristo. Y todos vamos entrando porque somos Cristo, todos. Los que somos bautizados en Cristo estamos vestidos de Cristo, y todos somos Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Además, Él viene a llevar su propio cuerpo. Él es la cabeza. El levantamiento de la iglesia es el levantamiento del cuerpo de Cristo, y ya. Es el levantamiento del cuerpo de Cristo, que es lo que va a pasar. Y solo llevará al que está incorporado en el cuerpo, el que es parte del cuerpo. El que no es parte del cuerpo, no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque pertenece a otro cuerpo. Y Él viene a llevar su cuerpo. Así que, hermanos que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra fe y nuestra profesión que hemos hecho desde el principio. Mantengámonos firmes y constantes, tranquilos. Hay cosas que uno se atreve a garantizar. Yo garantizo a cualquier persona con temor que fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y permanece fiel hasta el día de la muerte, tiene asegurada la salvación. La tiene asegurada en Cristo, porque usted tiene una limpia conciencia hacia Dios, habiendo recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a estar en pie. Damos gracias a Dios que nos iluminó su palabra y su verdad. Hay algunos significados importantes del bautismo que quisiera compartir el próximo domingo, Dios mediante. Oramos. Soberano Señor Jesús, te damos gracias una vez más. Nos has iluminado tu palabra, nos has hecho entender tu verdad. Ahora te seguimos y te servimos